Martes 19 de abril de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JN promueve fortalecimiento de capacidades de personas LGTBI para elecciones regionales y municipales 2022. 339 listas de candidatos se registraron en el ámbito regional. COPE registra el incremento de 5.89% de candidatas mujeres en las elecciones regionales y municipales 2022. Bien, presten mucha atención porque nuestro compañero Jairo Córdoba nos comentará cuáles son los hitos electorales pendientes en el marco de las elecciones internas de los partidos y movimientos regionales. El 2 de octubre, más de 24 millones de ciudadanos como tú o yo iremos a las urnas para votar por nuestras autoridades regionales y municipales. Pero para ello aún faltan algunas fechas importantes en el cronograma electoral. Acompáñenme a conocerlas. El 15 de mayo próximo será el día central de las elecciones internas para candidatos y o delegados por parte de sus afiliados, es decir, los ciudadanos que pertenezcan a alguna agrupación política podrán votar por aquellos que entrarán en contienda democrática el 2 de octubre o por sus delegados, esto según la modalidad que elija el partido o movimiento regional. De otro lado, el 22 de mayo los delegados electos podrán elegir a sus candidatos en las internas. El 7 de junio también es un momento muy importante en el cronograma electoral, pues es la fecha límite para la publicación de los resultados de las internas. La entidad encargada de la realización del proceso y sus resultados es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El último momento fundamental respecto a la democracia interna de las organizaciones políticas es el 14 de junio, fecha en la que se establece el límite para que los partidos y movimientos queden inscritos para participar del proceso central. Ahora ya saben lo que se viene en el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Para más información puede ingresar a la web del Jurado Nacional de Elecciones o a sus redes sociales, Twitter, TikTok, Facebook o Instagram. ¡Nos vemos! Mediante una alianza con Promsex y Victoria Institute, el Jurado Nacional de Elecciones promueve el fortalecimiento de las capacidades de personas LGTBI para las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones promueve el fortalecimiento de capacidades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, interesadas en postularse a cargos públicos en las elecciones regionales y municipales 2022. El objetivo, alcanzar una efectiva participación ciudadana. Una de las labores más importantes del JNE es la defensa de la democracia, así como la formación electoral y la promoción de la participación inclusiva en la política de grupos minoritarios y constantemente postergados. Empodera es una escuela de formación política dirigida a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que tengan el interés de participar en las próximas elecciones regionales y municipales. Se trata de una iniciativa de la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera y mediante la iniciativa de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, el Instituto LGTBI Victory y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en sus siglas Promsex, con el apoyo de la Unión Europea e IVOS. Las inscripciones están abiertas hasta el martes 3 de mayo en el enlace que aparece en pantalla. Los temas que se van a desarrollar en esta escuela Empodera son el de democracia, promover una ciudadanía participativa, las reglas electorales para estas elecciones regionales y municipales 2022, también vocería pública, seguridad y vulneración de acoso. Esta edición de Empodera va a ser mixta, va a haber una etapa
virtual y otra presencial, así es que animamos a todas las personas LGBTI que tengan el interés en participar en este nuevo proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2022. Es importante que todas las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales nos involucremos en hacer política. Por ello es importante seguir fortaleciendo nuestras capacidades. Les invitamos a que participen de esta edición de Empodera. Para mayor información se deben contactar con Alexandra Velázquez al correo que aparece en pantalla o al número provisto por la organización. Para estos comicios internos se registraron 339 listas de candidatos en el ámbito regional. Se evidencia una mínima competencia dentro de las organizaciones políticas. Mediante un informe, la Defensoría del Pueblo indica que aún existen brechas para reducir respecto a las oportunidades de las postulaciones femeninas frente a las masculinas en las campañas electorales. Con miras a los comicios internos, las organizaciones políticas registraron en el sistema de clarinternas del Jurado Nacional de Elecciones las listas de candidatos que aspiran a ser postulantes finalmente para los comicios regionales y municipales 2022. En el ámbito regional se presentaron 339 listas, en la que se evidenció la poca competencia dentro de las organizaciones políticas. Así lo afirmó el especialista en temas electorales Jorge Jáuregui. La práctica ha evidenciado como ni siquiera hay competencia, ¿no? Siempre hay solamente un número muy pequeño de organizaciones políticas en las cuales se presentan más de una candidatura, ¿no? Para los espacios regionales. Entonces, creo que estamos ante una situación en la que, indistintamente que los organismos electorales hagan su trabajo bastante bien, muy bien, diría yo, que gocen del respaldo de la comunidad internacional como organismos que tienen altos niveles de funcionamiento democrático, ¿no? Apego pleno al orden institucional. La verdad es que estamos ante una política en la que la dinámica democrática se presenta solo como una performance, ¿no? Como una presentación puesta en escena. Destacó que el país necesita una mejor legislación en los partidos políticos para promover la participación en un proceso electoral. Vemos una dinámica política bien complicada para ponernos de acuerdo, o sea, el régimen democrático es sinónimo de consenso democrático, pero lo que estamos viendo en la dinámica política peruana es que determinados grupos imponen sus condiciones al resto de la sociedad, y esto es lo que estamos viendo en las elecciones internas, ¿no? Teníamos una legislación que nos, digamos, establecía unas elecciones primarias, ¿no? Que generaban una expectativa interesante, ¿no? Porque buscaban abrir un poco los partidos políticos y que estos acrediten que tienen un nivel de actividad y que tienen una participación electoral mínima, ¿no? En las elecciones primarias. Sin embargo, no se va a hacer. Hay ahí una situación bien particular. Los interesados en visitar la plataforma y verificar la cantidad de listas por región, municipio y distrito lo pueden realizar ingresando a la página plataformaelectoral.jne.gov.pe y en la parte superior derecha desglosar el ítem Elecciones internas y ubicar las listas registradas. La región Callao cuenta con 21 organizaciones políticas inscritas, las cuales realizarán comicios internos en mayo próximo. La región del Callao cuenta con 21 organizaciones con listas únicas que llevarán candidatos en los próximos comicios, ello según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, habilitada para la consulta de las listas de las organizaciones políticas. Asimismo, se verifica que el total de postulantes son 457 en carrera para la democracia interna. Según la data registrada por las mismas organizaciones políticas, se evidencia que participarán 226 mujeres y 231 hombres. En cada organización política se visualizan las fórmulas y los cargos en los que participarán, entre ellos titulares, accesitarios obligatorios y eventuales reemplazos. Los mismos que posteriormente aspirarán a los puestos de gobernador, vicegobernador regional y 9 consejeros regionales y que serán elegidos por los ciudadanos del Callao el 2 de octubre. El
Jurado Nacional de Elecciones ha habilitado la plataforma electoral para consultar las listas de candidatos para las elecciones internas de las organizaciones políticas. Para más detalles, nos encontramos hoy con Uber Barreto. Él es responsable de proyectos y tecnologías del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Nuevamente por acá. Así es, vamos a conocer hoy la plataforma electoral, cómo es que las personas, los ciudadanos pueden visitar esta plataforma que además es muy amigable y está diseñada para que todos puedan ingresar. ¿Nos puede comentar cuál es la información que contiene hasta el momento? Sí, la plataforma electoral la hemos renovado, hemos hecho un análisis de información, de datos, que es lo que más demanda la población, el ciudadano, y la hemos renovado para estas elecciones regionales y municipales 2022. El acceso es siempre por nuestro portal institucional. Hacen clic en el link que dice plataforma electoral y abre la plataforma electoral. Esta es la nueva cara, el nuevo diseño de la plataforma electoral. Como dije, ha sido rediseñada con nueva distribución y se centra en 4 grupos de información que la población más demanda, ¿no? Que son expedientes, candidatos, planes de gobierno, de trabajo y servicio de verificación de documentos digitales. Listo. ¿No? Y se distribuye en menús en la parte superior, donde la población puede encontrar información que se va habilitando, algo muy importante, que la información se va habilitando de acuerdo al cronograma electoral. Claro. Ejemplo, ahorita no tenemos candidatos inscritos todavía porque se encuentran en una elección interna, entonces la búsqueda de candidatos todavía no se habilita, pero a partir del 14 de junio ya existirá una búsqueda de candidatos, básicamente para las hojas de vida, ¿no? De los Por mismos. supuesto. En todo caso, revisemos lo que ya tenemos en este momento del cronograma electoral. En mayo, el 15 y 22 de mayo, se van a celebrar las elecciones internas de las organizaciones políticas. Ya tenemos la data sobre estos precandidatos. Así es. Hemos habilitado como las elecciones regionales y municipales 2022 tienen un hito que son las elecciones internas y hemos habilitado 4 opciones que la ciudadanía puede visitar para conocer a sus candidatos. Por ejemplo, tenemos las listas regionales, listas municipales provinciales, listas municipales distritales y estadísticas sobre la cantidad de candidatos que participan en cada una de este tipo de elección. Por ejemplo, vamos a visitar las listas regionales. Yo selecciono mi región que me interesa. Si deseo, selecciono la organización política o marco todas y me aparece todas las organizaciones políticas que han presentado listas para listas regionales. Puedo ver el detalle de los candidatos y puedo conocer información básica. Recordemos que aquí no se administran hojas de vida, las hojas de vida son ya para las elecciones ERM, entonces acá solamente figura información básica de los candidatos. Del mismo modo podemos hacer con las provinciales, para mostrar un ejemplo, Amazonas, Cubamba y todas las organizaciones políticas. Y también me aparece y yo puedo averiguar y puedo ver como persona interesada quiénes son los que están candidateando por determinadas listas. Algo importante, está distribuido por la cabeza de lista o alcalde, los regidores, y en elecciones internas, como recordamos, tenemos candidatos accesitarios para eventual reemplazo, ¿no? Claro. Esa es la estructura de la conformación de una lista de candidatos. Y como ya lo habíamos hablado previamente, también el sistema de Clara veía el tema por defecto de la paridad y la alternancia. Así es. Si te das cuenta, por ejemplo, vamos a visitar una listas distritales. Listo. Vamos a ver de esta organización política. Acá se ve, ¿no? Hombre, mujer, siempre se mantiene de acuerdo a la normativa vigente. ¿No? Bien, perfecto. Además, sí. De manera complementaria, discúlpame que te corte, Paloma, tenemos aquí algunas estadísticas
justamente para ver, por ejemplo, cuántas cantidad de hombres y mujeres por organización política están presentando, ¿no? También ahí para que la población pueda agenciarse de esta información. Ajá. Sí, ¿podemos ver alguna lista, por favor, de una región para revisar específicamente cuál es la información que han consignado y aparece en la plataforma las organizaciones políticas de cada uno de los candidatos? Es información básica. ¿Cómo no? Sí, como te decía, es información básica, el nombre de la organización política, a qué región, si cuenta con accesitarios, el número de hombres, el número de mujeres y la cantidad total de candidatos. Vamos a ver, por ejemplo, en esta de acá. Aquí se muestra el nombre, el DNI, el cargo, el sexo, la edad, y en algunas regiones tienen la facultad de presentar nativos, que los candidatos son de origen nativo, entonces también está ahí consignado. Ajá, en algunas regiones tienen que cumplir esta cuota, ¿verdad? Y así es. Por ejemplo, para esta región, si nos damos cuenta, en esta parte de acá, ¿no? Acá tiene que sí pertenece a una comunidad nativa. Listo. Bien, vemos en todo caso ya toda la información que ha sido proporcionada por parte de las organizaciones políticas y ya se encuentra en esta plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Uber, más adelante vamos a tener ya otros aplicativos, otros botones habilitados. Sí, por ahora, principalmente información de elecciones internas, la búsqueda de expedientes, sí, porque se siguen generando expedientes, entonces está también solamente con el número de expediente, ya te pueden mostrar toda la información que se ha generado, todos los actuados que se han generado en dicho expediente, acompañado de su documento electrónico, que es con valor legal. Además, pueden ver el estado y la ubicación, ¿no? Por ejemplo, este ya fue resuelto, y de manera complementaria, los expedientes que están relacionados con este expediente. Puede que estén relacionados, por ejemplo, por una parte procesal, o también tiene una apelación, entonces también están aquí relacionados, y de cada uno de ellos se puede ver el detalle del expediente. En esta oportunidad nos hemos preocupado por tener una plataforma bastante amigable, ¿verdad? Sí, como dije, ha sido producto de análisis de visitas, de qué lugares, qué información más demanda la población, y son 3 los grupos de información que demandan, ¿no? Búsqueda de expedientes en la justicia electoral, el 80% es expedientes. Luego tenemos la demanda por averiguar quiénes son sus candidatos, específicamente en las hojas de vida, y los planes de gobierno de trabajo para estas elecciones CRM 2022. Bien, clarísimo. En todo caso, Uber, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Tenemos información de último minuto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publicó en el Diario Oficial El Peruano la relación de personas preseleccionadas para tercer miembro de los 93 jurados electorales especiales que impartirán justicia en primera instancia durante las elecciones regionales y municipales 2022. Y precisamente tenemos en pantalla en este momento, esta sería la relación de estos miembros, estas personas que participarían dentro de los colegiados de primera instancia en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Para más detalles pueden ingresar al boletín oficial del Diario Oficial El Peruano. Y recordemos también que esta relación será publicada en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Vamos a contarles que la Central de Operaciones del Proceso Electoral nos comparte un cuadro comparativo de listas y candidaturas presentadas para las elecciones internas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2018 y 2022. En dicho cuadro se resalta el aumento de las candidatas mujeres para estos comicios.
Este año aumentó en 5.89% la cifra de candidatas mujeres que participarán en las próximas elecciones internas de las elecciones regionales y municipales, según resaltó la Central de Operaciones del Proceso Electoral en un cuadro comparativo entre los comicios del 2018 y 2022. Dicho incremento se debe a la Ley de Paridad y Alternancia, que se aplicó por primera vez en las elecciones generales 2021 y que permitió que se incrementara la cantidad de candidatas a cargos de elección popular. En el 2018, el 39.54% de mujeres participaron de las elecciones internas, mientras que este año el 45.43% participarán en dichos comicios. En tal sentido, en el caso de candidaturas de mujeres para cargo regional, fueron presentadas 42.14% en el 2018 y 49.32% en el 2022. En el caso de postulantes alcalde provincial, se presentaron 40.01% en el 2018 y 46.35% en el 2022. Y finalmente, en el 2018, se presentaron 39.08% de mujeres candidatas a la alcaldía distrital y 44.77% este año. Y a puertas de celebrar el proceso de elecciones internas en Lima Metropolitana, estos son los precandidatos que alistan las agrupaciones políticas para el proceso de mayo próximo. 13 partidos políticos han presentado sus listas de precandidatos para la alcaldía de Lima Metropolitana. En mayo se realizarán las elecciones internas, las cuales definirán a los postulantes para los gobiernos subnacionales, proceso que se celebrará en octubre. En el caso de Alianza para el Progreso, su postulante para las internas es el político Omar Chejade, quien tiene amplia experiencia en cargos de autoridad. En tanto, Avanza País propuso a Luis Alfonso Molina Arles, quien es alcalde del distrito de Miraflores. Demócrata Verde a Alex González Castillo, burgomaestre de San Juan del Urigancho. Por su parte, Fe en el Perú tiene a su postulante Álvaro Paz de la Barra, cabeza del municipio de La Molina. Y el partido FREPAP a Carlos Torres Garagundo. De otro lado, Juntos por el Perú presentó 2 listas de prepostulantes para sus internas. Se trata de los políticos Eduardo Liu Palacios y Gonzalo Alegría Barona. Somos Perú presenta a su joven candidato George Forsyth Sommer, quien fue alcalde de La Victoria. Frente de la Esperanza a la ingeniera Elizabeth León Chinchay. El Partido Morado tiene a su precandidato el joven abogado Guillermo Flores Borda. El Partido Patriótico del Perú cuenta con su prepostulante a las internas. Se trata del político Julio Alberto Lingam Padilla. Perú Libre a Yuri César Castro Romero. Por último, Daniel Urresti en el Partido Podemos Perú y Rafael López Aliaga con Renovación Popular. Ambos postularon el año pasado en las elecciones generales 2021. Un total de 13.388 listas de candidatos que comprenden a 135.276 postulantes a nivel nacional fueron registradas en el sistema Declara Internas del Jurado Nacional de Elecciones para participar en las elecciones internas con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. La OMPE informó que desde la Oficina Regional de Coordinación de Tacna se brinda asistencia técnica a las organizaciones políticas que participarán en las elecciones internas de este año. La OMPE brinda sus servicios a nivel nacional a través de las oficinas regionales de coordinación, y una de ellas está situada en Tacna. Dicha oficina realiza las actividades descentralizadas en etapa electoral y no electoral. Tal es así que este año también tiene la misión de organizar y ejecutar las elecciones internas de las organizaciones políticas. Nuestro compromiso es con las organizaciones políticas y la sociedad, informando adecuadamente de los roles que tiene que cumplir cada actor electoral
y que este proceso de elecciones internas sea pues una experiencia exitosa. Actualmente, el grupo humano que trabaja en la ORC Tacna ha aumentado de forma progresiva, ya que se necesita personal adicional para cumplir con las diversas actividades que implica el proceso electoral. Uno de ellos es el asistente técnico, que trabaja dedicación exclusiva con las organizaciones políticas. Las coordinaciones que las realizamos son directamente con el presidente del órgano electoral central. En algunos casos también hacemos coordinaciones directas con los personeros legales de estos movimientos regionales para concertar actividades de capacitación, que en algunos casos la mayoría ha sido presenciales, que lo hemos tenido que realizar aquí en la ORC Tacna, y en algunos casos de manera virtual. Y vamos trabajando con ellos referente a qué etapa se les avecina en su proceso, y estamos ahí insistiendo con los movimientos de que cumplan adecuadamente su cronograma electoral. Para garantizar la seguridad de esta elección, la ORC Tacna ha sostenido reuniones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, aplica estrictamente en sus instalaciones los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Con el trabajo de las oficinas regionales y puntos focales, la OMPE buscará fomentar la participación de los afiliados, afiliadas, miembros de mesa y demás actores electorales que cumplirán un rol importante en la elección de los candidatos que representarán a las organizaciones políticas. Preste mucha atención porque el JNE acaba de publicar el perfil electoral número 1 del Jurado Nacional de Elecciones, el cual se ha realizado con miras al proceso de elecciones regionales y municipales 2022. El consolidado muestra los cambios y continuidades en las elecciones regionales y municipales. Ya tenemos el primer gráfico en pantalla. Como vemos, es sobre la cantidad de regiones y distritos que entrarán en un proceso de elecciones desde el año 2002. La cantidad de regiones se ha mantenido. Como vemos, es de 25 desde el año 2002. Sin embargo, existe una tendencia de nivel distrital más alto debido a la progresiva creación de nuevos distritos. En el año 2002 se ve que se tuvieron 1.635 distritos. Para el año 2006 incrementa a 1.637 distritos, en el año 2010 1.639, en el año 2014 1.647, para el año 2018 1.678 y para estas elecciones 1.694 distritos que elegirán a sus autoridades. Este es el primer gráfico que presentamos en la edición de hoy. Vamos a ver el siguiente gráfico, el que hace referencia precisamente a la oferta política en las elecciones regionales y municipales, que dice que se elegirán 13.062 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1.694 distritos. Vamos a ver el siguiente gráfico, la afiliación en partidos políticos y movimientos regionales. Afiliación política en estos partidos según grupo etario al año 2018. Movimientos regionales un 79.5% en personas no jóvenes y un 20.5% en jóvenes. Estamos hablando de 18 a 29 años de edad. En el caso de los partidos políticos, personas no jóvenes de 88.5% y jóvenes de 18 a 29 años, estamos hablando de un 11.5%. Recordemos que esta data pertenece al año 2018. Y vamos a ver una última alerta, un dato final que dice que desde el año 2019, 18 gobernadores regionales han sido investigados, detenidos o sentenciados por delitos como colusión, peculado, cohecho, falsedad biológica y genérica, homicidio culposo, entre otros. Solo 3 se encuentran en prisión preventiva y esta es una alerta importante respecto a lo que ocurre en nuestro país. Recordemos que esta información pertenece al perfil electoral que acaba de lanzar el Jurado Nacional de Elecciones a través de su área de investigación. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregó a la OMPE lista de fallecidos en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022.
con la finalidad de contar con información actualizada del padrón electoral para los comicios regionales y municipales de octubre. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, informa a la OMPE la relación de fallecidos inscritos después de aprobado dicho padrón. Es importante inscribir las defunciones, ya que si los deudos no han inscrito o generado el acta de defunción en el RENIEC, es probable que aparezca en el padrón electoral de estas elecciones. Como se recuerda, para los próximos comicios, el organismo registral cerró el padrón el pasado 2 de octubre del 2021. Luego de desarrollar la campaña, el padrón lo hacemos todos. Lo que nosotros hacemos es remitir, luego de la aprobación del padrón, la información de fallecidos. Eso es necesario que la población y que los oyentes lo tengan muy claro. Es decir, si una persona falleció luego de esta fecha, existe una actualización automática, pero también el proceso para inscribirlo es el siguiente. El centro de salud emite el certificado de defunción, con el cual se certifica las causas del fallecimiento. Luego, con ese certificado, se inscribe en el RENIEC la defunción, quedando anulado el DNI del difunto y queda deshabilitado para votar. Esta información será actualizada por el RENIEC y enviada a la OMPE de manera mensual, como lo indica la directora del Registro Electoral del RENIEC, Lía Calderón. Porque la OMPE, y como repito, dentro de sus competencias y la manera que estime pertinente, utilizará esa información de la manera, repito, que estime pertinente, y por ejemplo quizá le ponga una marca, algún tipo de resaltado, a fin de dar a conocerla en los locales de votación. La próxima entrega de relación de fallecidos inscritos en el RENIEC dirigida a la OMPE será la primera semana de mayo. Los jueces superiores que integran la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Piura eligieron a los magistrados Juan Luis Alegría Hidalgo y Jesús Alberto Licham como presidentes de los jurados electorales especiales de Piura y Morropón, respectivamente. Juan Luis Alegría Hidalgo y Jesús Alberto Licham fueron elegidos como presidentes de los jurados electorales especiales de Piura y Morropón. Así lo designó la Sala Plena de la Corte Superior de Piura, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral que se efectuará este año. Ambos jueces superiores asumirán funciones en los jurados electorales especiales a partir del 16 de mayo del presente año. Previamente deberán jurar ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Los nuevos presidentes de estos órganos colegiados tendrán como función fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio en el próximo proceso electoral, lo cual garantizará el respeto a la voluntad ciudadana. Cabe destacar que los jueces superiores que integran la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Piura también designaron a los jueces Jorge Manuel González Zuloeta y Mario Eliseo Reyes Puma como presidentes suplentes en los jurados electorales especiales de Piura y Morropón. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la síntesis de procedimientos sancionadores contra los candidatos a cargos de elección popular por no presentar información financiera en las elecciones congresales extraordinarias del 2020. La OMPE publicó la síntesis de 144 resoluciones jefaturales sancionadoras contra excandidatos y excandidatas a cargos de elección popular por no presentar la información financiera durante la campaña electoral de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Las resoluciones comprenden a las aportaciones e ingresos recibidos y los gastos que se efectuaron durante la campaña electoral para los comicios que se celebraron el 26 de enero de dicho año. Según la Ley de Organizaciones Políticas, no presentar los informes sobre las aportaciones e ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados durante la campaña electoral, constituye una infracción leve. La multa es no menor de 10 ni mayor de 30 UIT impositivas tributarias. Cabe resaltar que la deuda total de los candidatos asciende a 5.858.100 soles.
El defensor del pueblo Walter Gutiérrez, quien tiene el mandato vencido, será reemplazado en las próximas semanas. El Congreso de la República señaló que la comisión especial encargada revisará los expedientes de los postulantes a ocupar el referido puesto. El actual defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sería reemplazado en los próximos 30 o 45 días tras la semana de representación. Así lo señaló el Congreso de la República, ya que actualmente Gutiérrez se encuentra con mandato vencido. Previamente, el legislativo estableció la comisión que estará encargada de elegir el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, quien sería el sexto defensor desde su creación. El proceso de elección se realiza a través de invitaciones. Cada bancada lleva una propuesta y se somete el currículum a una revisión y sobre ello se realiza la votación. Recordemos que según la Constitución Política del Perú corresponde al defensor del pueblo defender los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, asimismo supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado. Esta información es realmente preocupante. De acuerdo al Barómetro de las Américas, Perú, El Salvador y Haití presentan los mayores índices de tolerancia al cierre del Congreso. En los últimos 30 años, el Congreso de la República ha sido cerrado en 2 oportunidades. La primera en 1992 con el expresidente Alberto Fujimori y la segunda en el 2019 con el ex jefe de Estado Martín Vizcarra. Hechos alarmantes que configuran nuestra democracia. En esta línea, el Barómetro de las Américas informa que a nivel de la región, El Salvador, Perú y Haití son los países que presentan los mayores índices de tolerancia al cierre del poder legislativo. Una actitud que nos pone, por ejemplo, en el segundo lugar de la disposición de los ciudadanos a apoyar actitudes autoritarias de sus presidentes, ¿no? Solamente debajo de El Salvador. Y apenas y definitivamente por encima de Honduras, Guatemala, Paraguay. De otro lado, el Barómetro de las Américas también muestra que el apoyo a la democracia en el Perú se ha reducido en un lapso de 8 años. Además, es menor al promedio de la región. El tema del apoyo a la democracia como régimen político ha sido siempre preocupante en el Perú, y lo que hemos encontrado en las últimas 4 rondas, en los últimos 8 años, es que este apoyo sistemáticamente ha bajado, ¿no? En este momento se encuentra alrededor del 50%, que es 12 puntos porcentuales menor al promedio que se encuentra en el conjunto de la región. El apoyo a la democracia en el Perú en 2 oportunidades superó o alcanzó el promedio del 60% de la región. En el 2008 con 63% y en el 2012 con 60%. Además, el Perú se encuentra en el antepenúltimo lugar como país que apoya la democracia como forma de gobierno. Un ejemplo de la debilidad de las actitudes democráticas, resaltó Julio Carrión, profesor de la Universidad de Delaware y socio de la Asamblea General del Instituto de Estudios Peruanos. En esta línea, otro de los datos relevantes del barómetro es el índice de satisfacción de la democracia. El del 2021 es el más bajo de los últimos 17 años. Lo que tenemos es más que un indicador de la debilidad del apoyo a la democracia, es un indicador del grado de desafección política, ¿no? Del grado de descontento político. El registro que hemos encontrado en el año 2021 es el más bajo desde que empezó el Barómetro de las Américas a hacer encuestas en el Perú. El Barómetro de las Américas es una herramienta única que permite evaluar las experiencias del público con la gobernabilidad democrática. El último estudio se desarrolló en 22 países de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Tenemos una entrevista, hablaremos sobre el anteproyecto del Código de Trabajo. Hoy nos encontramos con el doctor Eric Castro, él es abogado y socio del estudio Miranda y Amado. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días con todos y todas. ¿Qué tal? Por favor, comente todo respecto a este cambio de trabajo remoto a teletrabajo. ¿Qué significa en un primer momento cada uno de estos términos?
tal? Buenos días nuevamente con todos. Hay una particularidad, o sea, empecemos un poco explicando los conceptos, porque, y el origen de de ambos. El teletrabajo ya es una modalidad de prestación de servicios a distancia que existe desde hace ya algunos años. Incluso hay una ley que es del 2013, que fue reglamentada en el 2015 y establecía ciertas particularidades. Sin embargo, la gran particularidad del teletrabajo es que se necesita para poder brindarlo un acuerdo de partes. Y además, que se asuma, que el empleador asuma y entregue obviamente los equipos para poder brindar este servicio. Y se asuman los costos. ¿Qué son los costos? Por ejemplo, internet, el servicio de electricidad, por lo menos. Entonces, ¿pero qué pasó? Esa modalidad no era tan utilizada previo a la pandemia, pero la pandemia nos obligó casi de manera inmediata a que muchos trabajadores empiecen a prestar sus servicios de manera a distancia, de manera remota. Y por eso surgió una figura que permitía dar esa flexibilidad, que fue la figura del trabajo remoto, que nació casi con el estado de emergencia y la cuarentena. Entonces, en ese momento lo que el Estado dispuso fue todos aquellos que no hacen actividad indispensable para continuar, como por ejemplo servicios de limpieza, de alimentación, estas personas podían brindar trabajo remoto. Y en el trabajo remoto no se estableció la posibilidad de pago, ni que los equipos sean otorgados por parte del empleador. Entonces, en ese contexto es que se dio, como era casi inmediato, se dio esta posibilidad de establecer una figura de trabajo remoto, la cual se ha ido extendiendo, conforme se ha ido extendiendo también el estado de emergencia sanitario, y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se busca o se pretende con este anteproyecto de Código de Trabajo? Nosotros consideramos que lo que principalmente busca es dejar de lado un poco el trabajo remoto para que empiece a regularse y se ponga mucho más énfasis en el teletrabajo. Y obviamente el teletrabajo genera hacia los trabajadores este beneficio que yo les mencionaba, que si hay un reconocimiento de parte del empleador de la entrega de los equipos y también la asunción de ellos. Creo que ese es el cambio fundamental. Ahora, el Código de Trabajo también creo que el anteproyecto también establece algunas oportunidades allí. Por ejemplo, se dice que el empleador debe tener un sitio al cual siempre pueda acudir el teletrabajador. Entonces, imaginemos en una empresa que es absolutamente digital, el hecho que exista la obligación por parte del empleador de tener un espacio puede generar complicaciones prácticas también. Claro, y se permite el trabajo mixto, digamos, de acudir algunas horas a la oficina y luego hacer el teletrabajo, o un día sí, un día no. Sí, el anteproyecto del código plantea esta posibilidad de que sea absolutamente a distancia, como se supone que debería ser un teletrabajo, pero también modalidades híbridas, es decir, algunos días en oficina y otros también, por ejemplo, en el lugar que determine el teletrabajador. Entonces, eso es una alternativa absolutamente interesante. Esto representaría en todo caso recibir ciertos beneficios al trabajador. Ahí hay que tener en cuenta que la norma lo que establece es que el teletrabajador y la persona que realiza trabajo de manera presencial no debería existir una diferencia remunerativa, salvo en aquellos conceptos porque por su propia naturaleza no se pueden otorgar. Por ejemplo, el tema de movilidad. Si yo soy un trabajador de manera presencial que mi empleador otorga movilidad para asistencia al centro de trabajo, obviamente en el teletrabajo eso no sería aplicable. Lo mismo, por ejemplo, pasaría con la alimentación. Como tienes un concesionario, por ejemplo, de alimentación en el centro de trabajo, ahora haciendo una modalidad de teletrabajo a distancia, no tendrías la opción de este beneficio, porque son conceptos que por su propia naturaleza aplican al trabajo presencial. Pero en los demás conceptos y beneficios, la norma establece que no debe existir diferencia. Ahora, respecto a los horarios y la desconexión digital, ¿esto también tendría que ser respetado a partir de este anteproyecto?
Es correcto, es correcto. Lo que sucede allí es que, digamos, yo les comentaba al inicio de la entrevista acerca del trabajo remoto, y con ocasión del trabajo remoto se creó un derecho que ya venía siendo reconocido en otros países, y es el derecho a la desconexión digital. Esta posibilidad o este derecho que tiene el trabajador de desconectarse, para la redundancia, de los medios digitales, es decir, de la computadora, del celular, y no responder las llamadas, que, por ejemplo, una vez que termine su jornada de trabajo, o, por ejemplo, cuando está en periodos de licencia, como las vacaciones, o los fines de semana, que es el descanso semanal. Entonces, en esos momentos, el empleador no está obligado, y si no lo hiciera, por ejemplo, si no respondiera un correo, el empleador no puede sancionarlo. Esta modalidad también se reconoce, Hay que tener en cuenta que en la legislación del 2013 sobre trabajo remoto no estaba contemplado en la desconexión digital. Pero obviamente, al haber ya regulado esto con el trabajo remoto, en el anteproyecto también se recoge esta posibilidad, que considero que es bastante saludable. Listo, actualmente tenemos una disposición que prorroga este trabajo remoto hasta diciembre del 2022. En caso se apruebe este anteproyecto de Código de Trabajo, ¿se aplicaría a partir del año 2023? Sí, ahí deberíamos ver cuál es en el anteproyecto, qué es lo que establece. Se establece alguna disposición que no la señala específicamente, con lo cual, si esto se convierte en una ley y es publicada, salvo que exista un plazo de vigencia distinto, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación, con lo cual inmediatamente se derogaría el trabajo remoto y todos tendrían que ajustarse al teletrabajo. Ahora, esto puede generar, de hacerlo de esa manera, puede generar complicaciones prácticas, porque ¿qué llevaría? A que todos los empleadores que ya realizan o tienen trabajo remoto tengan que suscribir acuerdos, acordar también el tema de los beneficios y los pagos. Entonces eso podría generar ciertos retrasos en la implementación y obviamente problemas al momento de la implementación del esquema, ¿no? Del nuevo esquema. Ahora hablemos de la fiscalización. Si ya es bastante difícil para nuestras autoridades fiscalizar el tema del trabajo presencial, ¿se podría fiscalizar de alguna manera este teletrabajo? Y la norma anterior establecía la posibilidad de fiscalización, pero ahí es bastante complejo, porque recordemos que muchos teletrabajadores prestan servicios en su domicilio, con lo cual hay ciertos derechos que se deben reservar. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Pues, verificar que el SUNAFIL tenga la posibilidad de verificar que las condiciones de seguridad y salud se puedan cumplir, o que al menos el teletrabajador esté capacitado respecto a las medidas de seguridad. Por ejemplo, el cumplimiento también de la jornada máxima de trabajo, que es lo que hablábamos respecto de la desconexión digital. Y eso, digamos, al menos estos dos aspectos, no es que tengas que entrar al domicilio o al lugar donde se prestan los servicios para realizar este tipo de capacitaciones. Además, recordemos que el teletrabajo permite perfectamente que alguien se conecte a su domicilio, desde una cafetería, desde algún lugar en el que pueda estar. Entonces, eso hace mucho más dinámica la prestación de servicios, pero hay aspectos que perfectamente, pese a eso, se pueden fiscalizar. Listo, muchísimas gracias por esta valiosa explicación sobre el cambio de trabajo remoto a teletrabajo en el anteproyecto del Código de Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Bien, nosotros ahora les dejamos con el microinformativo de eSalud. Esta semana en eSalud. El Seguro Social de Salud implementará un hospital bicentenario en Tingo María con una inversión de 40 millones de soles. Del mismo modo, eSalud gestiona la compra de un terreno donde se proyecta construir un hospital en Huánuco. Ambos anuncios los realizó el presidente ejecutivo de la institución durante su visita de trabajo a la citada región. Con el objetivo de hacer frente al embalse de cirugías postergadas a causa de la pandemia por la COVID-19, el Seguro Social de Salud, eSalud, realizó cerca de 60.000 intervenciones quirúrgicas durante el primer trimestre de este año, un incremento en más del 60% con respecto al mismo periodo del 2021. El Seguro Social de Salud sigue avanzando en materia de investigación a nivel nacional y mundial, y la prestigiosa base de datos Web of Science lo reconoce al situar a eSalud
en el quinto puesto de instituciones del país con mayor producción científica, mientras que Simago Institutions Rankings lo ubica en el séptimo lugar en el Perú de su ranking mundial por primera vez. Y como parte de la estrategia para inmunizar contra la COVID-19 a la mayor cantidad de personas, ESalud vacunará hasta el 24 de abril a pasajeros y público en los terminales terrestres de Ciba y Flores en el Cercado de Lima, Cruz del Sur en Javier Prado y Yerbateros en Lima Metropolitana entre las 8 y 4 de la tarde. Recuerda que en ESalud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. La Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de candidatos para el Tribunal Constitucional aprobó el informe final que será entregado a la presidencia del Congreso para su votación en el Pleno. 96 candidatos siguen en carrera para ocupar la plaza de jueces supremos. Dichos postulantes lograron obtener más de 66 puntos y gracias a ello pasaron a la próxima etapa, en la que se enfrentarán por conseguir una de las 6 plazas disponibles para el cargo de juez supremo. No obstante, los aspirantes que fueron excluidos de la siguiente fase del concurso aún pueden presentar un recurso de reconsideración los próximos 18 y 19 de abril, mediante la extranec de la Junta Nacional de Justicia. El siguiente escalón del proceso consta de una evaluación de estudio de un caso, realizándose los próximos 23 y 24 de abril. De modo, los resultados de dicha prueba serán publicadas el mismo 24 de abril en el Boletín Oficial de la Magistratura. Fernando Tuesta, jefe de la misión de visitantes extranjeros de la OEA, destacó que las elecciones en México se llevaron a cabo de manera pacífica y bien organizada, a pesar de las constantes campañas de desprestigio y ataques institucionales contra la autoridad electoral de dicho país. La misión de visitantes de la OEA en México, encabezada por el catedrático y experto electoral Fernando Tuesta, destacó a través del informe preliminar que la jornada de votación se llevó a cabo de forma pacífica y bien organizada, a pesar de los desafíos que debió enfrentar. El día domingo se realizó esta jornada electoral, repito, muy particular, sin muchos contratiempos. Siempre hay, con toda elección, imaginarás, donde se convoca tanta gente, situaciones muy aisladas, pero que no constituyen, digamos, nada que no fuera más allá de lo corriente, ¿no? Vale decir entonces una elección pacífica, una elección bien organizada, en donde el INE, más o menos como la OMP en Perú, el Instituto Nacional Electoral, se encargó pues de organizar este proceso. El catedrático manifestó su preocupación por las constantes campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el Instituto Nacional Electoral de México durante el proceso para la consulta de revocatoria de mandato e hizo un llamado a que todos los actores se conduzcan con respeto y responsabilidad, y a que canalicen sus discrepancias y reclamos fundados a través de los mecanismos que ofrece el sistema de justicia electoral. En el evento de revocatoria lo que hemos observado es que efectivamente había un enfrentamiento sobre diferentes aspectos entre el gobierno y el INE, el organismo electoral. Hubo controversias de diversa naturaleza sobre presupuesto, interpretaciones de la ley, pero había una campaña muy fuerte, efectivamente, contra el INE, y encontramos esto muy preocupante porque el INE es uno de los organismos más prestigiosos en México y en América Latina. Ha sido un baluarte institucional en la transición democrática de México y que consolida efectivamente la democracia. Ha habido incluso propuestas que una vez terminado este proceso se reforme el INE, y no de la mejor manera, ¿no? Nosotros hemos invocado a que esto se tome con
con tranquilidad, porque estamos delante de una institución pilar de la democracia mexicana y latinoamericana. Ciertamente es preocupante. Como preocupante es que efectivamente en América Latina, en diversos países, han habido un ataque constante a los organismos electorales, ¿no? Descalificar al árbitro, tratar de desconocerlo, deslegitimarlo, no es bueno en general para las elecciones, los procesos electorales, no es bueno en general para nuestros sistemas democráticos. La misión estuvo integrada por 15 especialistas de 8 nacionalidades, quienes dieron seguimiento a aspectos claves del proceso, como la organización electoral, el uso de tecnología y seguridad informática, el sistema de justicia electoral, el voto en el exterior, el acceso a la información y la libertad de expresión, así como elementos específicos de un mecanismo de democracia directa. Llegamos al final del programa, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en el canal 516 en Movistar TV, las redes de JN TV y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de la libertad.